pela presença. Eu passarei a palavra ao professor Celso Laffer para que faça a apresentação do professor Gustavo e aqui me calo. Então, Celso, a palavra é sua. Só mais uma questão de orientação. Exatamente. Estou trêmulo. Gustavo fará uma apresentação de meia hora, 40 minutos, com certa flexibilidade. Depois a gente abre para perguntas. Eu já encareço a todos que façam perguntas concisas, terminadas em ponto de interrogação. Então, preleções paralelas não serão admitidas. O único palestrante aqui é o professor Gustavo Mesch, a quem eu agradeço pela presença. Celso. Olha, bom dia a todos. Nós temos hoje o prazer de ter o professor Gustavo como o expositor sobre um tema de grande relevância, que são as dinâmicas de mudança da sociedade israelense e o futuro da democracia. Assunto de grande significado e para qual ele dará a contribuição de um sociólogo. Como vocês sabem, ele é hoje o reitor da Universidade de Haifa. A formação dele é a de um sociólogo, treinado nos mais significativos centros do estudo da sociologia, e eu creio que, sem maiores delongas, vamos ouvi-lo. Buen día. Yo voy a hablar en castellano. Lamentablemente no tengo dominio todavía de portugués, espero que lo tenga pronto. El tema que quiero tocar es los procesos de cambios sociales en Israel, un país que en estos días ha festejado 70 años de existencia, y durante los 70 años la transformación ha sido muy grande. Sin ninguna duda, la creación del Estado de Israel en 1948 representa para el pueblo judío un evento histórico muy importante, de 2000 años dispersados en todo el mundo. Comienzan a rejuntarse en un territorio en el cual tienen que reconstruir un idioma que casi no existía, una cultura que era muy diversa y, en especial, crear una sociedad y una economía de la nada. En ese sentido, 70 años después, la renovación de la soberanía del pueblo judío de Israel y la renovación del hebreo como lengua diaria y de literatura es un fenómeno muy interesante. La construcción de una cultura que está basada en un alto valor a la innovación, a la educación, a la familia y a la democracia son eventos sociológicos importantes que se crearon a través de procesos bastante largos, parte de ellos muy conflictivos, pero que representan en realidad lo que Israel es hoy. Una de las cosas muy interesantes de tener en cuenta es que si en 1948 alrededor del 5% del pueblo judío vivía en Israel, digamos, con la creación del Estado de Israel, la población era de 860.000, de los cuales el 20% eran árabes, alrededor de 500.000 judíos vivían allá. Hoy cambiamos, después de 70 años, la comunidad judía de Israel es la más grande del mundo, con 6.5 millones de judíos viviendo en Israel. Es decir, la transformación en el periodo de 70 años es 11 veces más, que es un fenómeno muy importante porque en realidad significa que Israel ha representado una atracción muy grande al judaísmo del mundo. Y hoy en día es con la comunidad que es más grande incluso que la de Estados Unidos. Representa alrededor del 45% del pueblo judío en el mundo. Una transformación verdaderamente histórica, casi se podría decir sin precedentes en 70 años. Debo reconocerles, cuando yo vi esto también me sorprendió un poco, porque verdaderamente cuando uno vive la realidad todos los días no piensa o no toma una perspectiva histórica del evento este. Este es el cambio de la población durante el tiempo. Como pueden ver, en 1948 había 860.000 habitantes, el 20% eran árabes, así que alrededor de 500.000 judíos, y hoy en día, en realidad es un poquito menos que hoy en día, en el 2014, hace 4 años, habíamos llegado a 8.5 millones,
y ya estamos hoy cerca de los 9.5 millones. Una cosa también muy interesante es que el porcentaje de las minorías en Israel no cambió mucho. Es decir, todavía la población judía representa el 78% de la población. La población árabe incrementó del 18 al 22%. En realidad no solamente la población árabe, hay otros grupos minoritarios que no son árabes, pero que son parte de la sociedad. Y a través de los 70 años vemos una estabilidad muy grande en la composición de la población de Israel. En términos de economía muy generales, uno de los cambios más fundamentales es que Israel empezó como una economía agricultura, basada fundamentalmente en los productos agrícolas, y durante los años, y especialmente a partir del año 85, la economía cambia completamente del cambio de la agricultura a ser una economía de tecnología en forma muy, muy intensa. Es un centro mundial en el pulido de los diamantes y una de las exportaciones más grandes de Israel es el pulido de diamantes, el 23%, y también tiene exportación de materiales de tecnología alta. Una de las fábricas más grandes de Israel es Intel, que tiene 3 plantas de fabricación y el centro de investigación, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Compañías como Checkpoint. También en el campo de la farmacología, una de las compañías más grandes, Teva, que ahora está un poco en la baja, pero en su momento constituyó una compañía farmacológica muy grande. Y también en el campo de la aviación y los productos de la defensa. Hasta el punto que de una economía que estaba basada completamente en la agricultura, hoy en día nada más que el 2% del Producto Bruto Doméstico depende de la agricultura y nada más que el 1% de la fuerza humana está ocupada en la producción agrícola. La ciencia y la tecnología es uno de los sectores más desarrollados. El 4% del Producto Bruto Doméstico viene de este sector y es importante notar, porque esa es la infraestructura de un país tecnológico, que Israel está en el lugar 13 en el mundo en el término de productividad científica, número de publicaciones científicas por 100.000 habitantes y tiene uno de los números más altos de patentes por habitantes en el mundo. Lo que sí quiero destacar, porque muchas veces en el discurso público se habla de Israel como un país de startup, como si fuera un elemento nuevo de la cultura. Y en realidad no es así. Es decir, en realidad, históricamente, toda la creación de Israel es un proceso muy innovativo. Es decir, cuando hablamos del kibutz, es una innovación, para los que han escuchado, la comunidad, la cooperativa agrícola o comunidad agrícola que era la base de la agricultura de Israel durante muchos años, en realidad fue una innovación, no existía en ningún lugar ese tipo de cooperativa agrícola. Lo que se llamaba el movimiento sindicalista israelí, que fue creado en 1924. Probablemente el único sindicato en el mundo que tenía 2 ramas. Una rama era sindicalista, que en realidad era servicios sociales. La rama sindicalista creó el servicio social de la salud, y la otra rama era industrial. Es decir, el sindicato creaba fábricas e industrias y las convirtió en una corporación que se llamaba Hebrat Ovdim. Es decir, era parte del sector industrial, teniendo la propiedad de las industrias de aquellas épocas. Es decir, que el asunto de la innovación cultural no es algo nuevo, es algo que viene muy desde el principio en la forma que todo el Estado se creó. Como decíamos, el Producto Bruto no depende casi del agricultor hoy en día. La misma agricultura hoy en día es tecnológica, es decir, está más puesta en el campo de la inversión tecnológica y el desarrollo de la biotecnología. Y los kibutzim históricos, parte han desaparecido y gran parte de ellos se han transformado en entes que continúan su vida comunitaria y al mismo tiempo han pasado al campo de las industrias tecnológicas, demostrando una flexibilidad muy grande a pesar
y una crisis prolongada. Como decía, el sector de la tecnología alta incluye compañías como Intel, TV y Checkpoint. Este sector ha crecido rápidamente en los años 90. El empleo en estas industrias también ha crecido. No voy a desarrollar mucho, pero uno de los problemas que Israel está enfrentando es la competencia mundial, en especial la competencia del lado de Asia. India, en especial India, produce hoy muchísimos ingenieros en el campo de la electrónica, en el campo de la hardware y software. Es una competencia muy grande y al mismo tiempo en Israel faltan ingenieros. El resultado es que la mano de obra en el campo de la alta tecnología, el precio sube porque es más difícil encontrar ingenieros, mientras tanto que en la India baja porque el número de ingenieros está incrementando. Ese es un problema de la competencia por las compañías internacionales que hoy en día operan en Israel. Hay 270 compañías tecnológicas en Israel. Todas las compañías en realidad están representadas, desde Intel, Microsoft, Google, Yahoo, todas. Y la competencia es muy grande. Hay una política nacional hoy en día de incrementar el número de ingenieros a través de motivaciones muy grandes, pero está claro que es necesario incrementar el número de la fuerza humana en este campo en los próximos 5 años en forma significante. Esa es la distribución de las exportaciones de Israel y el incremento de las exportaciones a través de los años que ha hecho de la economía israelí una economía muy sólida, muy estable, con una inflación muy baja, con un desempleo muy bajo, un desempleo del 3%, una inflación del 1 o 2% anual. Siempre cuento una historia personal. Cuando yo terminé el doctorado y volví a Israel en 1994, compré una casa y el precio del dólar era 3.35 shekel. Pasaron desde entonces 25 años y el precio del dólar hoy en día es 3.6. Es decir, en 10 años el dólar aumentó el 10%, lo que da una expresión a la estabilidad económica del país. Los cambios en la educación. Esto es lo que ha pasado durante los 70 años. La línea azul es una línea incompleta que muestra el incremento en el número de estudiantes universitarios en todas las universidades de investigación en Israel, que son en total 7. 7 universidades de investigación. No cuenta una universidad que no es de investigación, pero poniendo la otra universidad también, estamos hablando hoy en día, en el 2007, de casi 160.000 estudiantes que terminan los estudios de pregrado. Como pueden ver, durante los años también un incremento muy grande de los estudiantes de posgrado. Este incremento es en todos los grupos de la población. En forma comparativa, traje el porcentaje de estudiantes árabes en Israel en los últimos 7 años. La parte celeste es el porcentaje en el año 2011, que estudiaban estudios de pregrado. Como ven, estamos incrementando en el periodo de 6 años en el 100%, casi del 10% al 16%, y en los estudios de posgrado también en el 100%, y un aumento bastante significante en los estudios del doctorado. Esto es importante de notar porque la población árabe de Israel de entrada comenzó la parte del Estado de Israel desde un nivel educativo muchísimo más bajo que la población judía. El promedio de educación en el año 1948 en la población árabe eran 4 grados, con un número bastante significativo de familias, y eran familias de muchos hijos, y hoy estamos llegando al punto en el cual se ha ayudado y estamos proviendo más y más acceso a la población árabe a la educación universitaria. En todos los casos es la primera generación de la población árabe que estudia en la universidad, que recibe un título y se está incorporando en la clase media,
En la ciudad de Haifa, de la cual yo vengo, es bastante común encontrar en hospitales que árabes ya son jefes de departamentos y los médicos con los que trabajan son médicos judíos. Lo mismo en el caso de la enfermería, que la enfermera jefe es árabe y los enfermeros son judíos. Es decir, la educación ha llevado una convivencia en el marco de trabajo y de integración de la población árabe en forma más intensa en la clase media de Israel, que es uno de los objetivos nacionales también. Perdón, fui para atrás en lugar para adelante. Ahora hablemos del modelo de democracia israelí. Perdón. Tengo que pedir perdón por mi voz, pero ya estoy 7 días hablando. La concepción de la democracia israelí. Israel es un estado democrático, fue creado en gran medida teniendo como modelo el modelo británico parlamentario en el cual el parlamento representa a la población y el primer ministro o el gobierno es un gobierno que representa al grupo parlamentario mayoritario. Y de esa forma son elegidos los gobiernos, es decir, de esa forma son elegidos y caen los gobiernos muy parecidos a Inglaterra o Alemania. El presidente es una figura completamente, representativa, pero no tiene ningún poder político en absoluto. La función del presidente es unir al pueblo, pero no interviene en ningún asunto político. Todos los asuntos políticos, todas las decisiones políticas, todas las leyes son legisladas por el Parlamento y el gobierno es elegido por el Parlamento. Al mismo tiempo, y esto es importante decirlo porque ha estado mucho en las noticias en el último tiempo, de acuerdo a la Declaración de Israel y también a la resolución de 1948 de las Naciones Unidas, Israel se autodefine como un Estado judío y democrático. En ese sentido, representa un tipo distinto de la democracia liberal para los que pertenecen a la línea central de los sociólogos en Israel, en el sentido que, por un lado, es el Estado de la mayoría, digamos, nacional, pero por el otro lado está comprometido a proveer igualdad de derechos a las minorías, inclusive la representación en las instituciones y, por supuesto, representación política. En el Parlamento de Israel están representados los partidos árabes, los partidos de la población árabe, que hoy en día conforman una coalición que van juntos a las elecciones, pero que en el pasado eran entre 3 y 4 partidos que competían por sus miembros en el Parlamento, y hoy en día hay 11 miembros del bloque árabe en el Parlamento de Israel, que vienen a ser cerca del 10% de todos los parlamentarios. ¿Hay otros diputados en otros partidos árabes? En otros partidos judíos, no árabes. Okay. Y a veces hay diputados judíos en partidos árabes también. En el pasado también hubo diputados judíos en el Partido Comunista, que por lo general es considerado partido árabe, y también al revés. Pero estoy hablando de los que representan, digamos, la línea nacional árabe, digamos, que se identifican con la causa palestina. Ese es el bloque árabe fundamentalmente, y están representados en el Parlamento. En la línea sociológica a la cual yo más, digamos, me identifico, la concepción de los sociólogos israelíes es que Israel es una democracia etnonacional. Es decir, por un lado es una democracia, por otro lado tiene un peso étnico muy fuerte. Hay quienes la comparan con Francia, que también Francia es el Estado de los franceses, comprometido a dar derechos a las minorías étnicas, pero se autodenomina Estado francés. Hay otros casos, como en especial hoy en día en los países bálticos, en los cuales hay una minoría muy significante rusa, como Estonia, en la cual es un estado de los estonios, pero comprometido a proveer derechos a las minorías. Pero sin ninguna duda, esta definición crea una tensión entre el aspecto democrático y el aspecto nacional, y nosotros vamos a ver a continuación
en la presentación mía cómo estos conflictos entre la parte democrática y judía son reflejados en la sociedad israelí y en especial en las divisiones, que son las divisiones que en definitiva son las que más pueden hacer peligrar al sistema democrático en Israel. Dicho sea de paso, no voy a entrar mucho en eso, pero gran parte de esta tensión está también representada en los partidos políticos mismos y en la alineación política misma. Es decir, aquellos que ven un énfasis más grande en la parte judía que la democrática son partidos que por lo general se alinean juntos, y los que ponen más énfasis en la democracia que en la parte judía son partidos que también se alinean juntos, y por supuesto que ustedes solos podrán entender de qué líneas estamos hablando. Para decir la verdad, para mí como sociólogo, Israel es un laboratorio muy interesante para estudiar, porque es una sociedad muy profundamente dividida. Y la cuestión de la cohesión social en una sociedad tan profundamente dividida es muy interesante. Es decir, con todas las diferencias que hay, ¿cómo este sistema funciona? Y eso es una pregunta sociológica muy básica y muy difícil de contestar, pero yo estoy en Israel 45 años, desde el año 73, y las tensiones estas han cambiado. Por ejemplo, la tercera tensión entre judíos orientales y occidentales, en los años 70 era candente, muy candente, era una división profunda, hasta el punto que yo como nuevo residente en aquella época tenía una gran ventaja. Los sefaradim, como yo hablaba español, decían vos sos de los nuestros. Y los ashkenazim decían como vos sos rubios, sos de los nuestros. Entonces, por gran suerte, los dos grupos me protegieron, me invitaban a las fiestas, me invitaban a las casas, pero la división era candente, es decir, no se hablaban. Estas dos partes de la sociedad se dejaron de hablar. La división étnico-nacional, por supuesto que es muy candente, es muy importante, fundamentalmente por el conflicto continuo y constante del estado de beligerante y de guerra. Está la división religiosa laica, que es también muy profunda entre los grupos, no solamente entre grupos ultra religiosos y laicos, en todo el continuo, porque están los ultra ortodoxos, están los religiosos nacionales, están los tradicionales, están los seculares, y estos cuatro grupos no siempre concuerdan en sus posiciones, no solamente religiosas, sino también nacionales. Yo voy a hablar únicamente de las dos divisiones que en este momento, a mi entender, son las más importantes. La primera es la división nacional y la segunda es la división entre religiosos y judíos, entre religiosos y no religiosos, porque esos son los dos temas más centrales hoy en día en la sociedad israelí y los más divisivos. La minoría árabe israelí es el 21% de la población. La minoría árabe tiene una doble característica. Por un lado, son residentes y ciudadanos de Israel, ciudadanos completos de Israel, con documentos israelíes, con derecho a participar en elecciones, con derecho a elegir en las elecciones locales y nacionales, con derechos legales, sociales, de todo tipo. Son representados en el proceso político a través del voto, la ciudadanía, los representantes de partidos árabes en el Parlamento, las intendencias de las ciudades de ellos, el reconocimiento del árabe como idioma oficial hasta el día de hoy, a pesar que últimamente han tratado de reducirlo a eso, la autonomía del sistema educativo y religioso, eso es muy importante. Con la creación del Estado de Israel, hubo un intento que falló de unificar, es decir, un intento que tuvo éxito. El intento que tuvo éxito era unificar todas las fuerzas de seguridad. Es decir, todos los grupos combatientes y milicias se convirtieron en un solo ejército. Ahí hubo éxito. En el campo educativo no tuvo éxito. El éxito es parcial. Está el sector secular, que es el sector nacional, está el sector ultrarreligioso, que es autónomo, el sector de educación árabe primario y secundario, que es autónomo, y el sector religioso nacional, que en gran medida también es autónomo.
Entonces tenemos un Ministerio de Educación que en realidad es una coalición de 4 sectores, con un mínimo de programa conjunto, incluso con los ultraortodoxos el programa no tiene nada de conjunto, pero con muchas diferencias. Pero en el caso de la población árabe, el sistema de educación de ellos es local y tienen autonomía completa. El idioma que se estudia en los colegios árabes es el árabe. Se estudia hebreo como segundo idioma, inglés como tercer idioma, pero el idioma de enseñanza es el árabe. Al mismo tiempo, en el 2016, una resolución muy importante del gobierno de Israel, la resolución 922, es una resolución en la cual se crea un programa de 5 años con una inversión gigante en la infraestructura y la educación árabe a los efectos de reducir las diferencias educacionales y económicas. Este es un programa muy importante, en primer lugar, porque apoya mucho la infraestructura de las ciudades árabes y también apoya muchísimo a las escuelas que relativamente estaban bastante bajas comparadas a las escuelas del sector judío. A veces es muy importante porque provee la infraestructura para que los estudiantes árabes al terminar el secundario puedan en números y porcentajes mayores llegar a las universidades. Las universidades son conjuntas y en las universidades es el primer momento en el cual diría que se produce el encuentro entre el adolescente árabe y la sociedad judía. Esto por un lado, digamos, del lado positivo, por lo tanto está en verde. Pasemos a la parte roja. Los árabes israelíes son parte del pueblo palestino y de la nación árabe. Culturalmente, tienen otra cultura, tienen otro idioma, se identifican con el pueblo palestino y con la nación palestina, con quienes Israel se encuentra en un estado constante de tensión militar. Y eso produce un problema muy serio porque tenemos una minoría que está siempre sospechada de ser parte del enemigo, con la cual por un lado le prometemos la igualdad de derechos, pero por otro lado la sospecha que son parte del enemigo. Por supuesto informalmente, porque en la realidad nunca pasó. Es decir, en la realidad la minoría árabe israelí que es ciudadana de Israel, en la mayoría de los casos y casi siempre, su comportamiento es un comportamiento político y no de, participación en el estado bélico. Israel está en un estado permanente de emergencia desde 1948. La legislación de emergencia de 1948 todavía existe y esa otorga poderes importantes al gobierno y al ejército, entre ellos el poder de censura, que hoy tiene menos importancia porque con las redes sociales la censura no trabaja mucho. Uno puede censurar, pero al final las redes sociales publican todo. Pero lo que sí es importante, que el gobierno tiene todavía el derecho a la detención administrativa, que es muy poco usada, pero que puede ser usada y de cualquier forma está ahí en la legislación. Está también la prevención de la discusión pública de cuestiones críticas como presupuestos militares. Los presupuestos militares es algo que es secreto de Estado. Nadie sabe cuánto es el presupuesto del Ministerio de Defensa y tampoco cómo es gastado, ni siquiera el ministro de Economía. Operaciones militares determinadas son secretas y la política nacional sobre la cuestión de las plantas nucleares es, por supuesto, secreta. El servicio militar obligatorio, que es muy central en la sociedad israelí, los árabes están exceptos, en especial los árabes musulmanes, los árabes cristianos últimamente, en los últimos años, pero también desde el principio, tienen tendencia a voluntariarse al ejército, últimamente también los árabes beduinos, y un pequeño grupo de árabes musulmanes empieza también a voluntariarse a ser parte del ejército, pero el ejército es obligatorio a los judíos y a los drusos, pero no a los árabes musulmanes. La opinión pública de Israel, en las últimas encuestas, el 69% de la población judía sostiene que un árabe que se define como palestino en Israel no puede ser leal al Estado y sus leyes. Eso es parte del conflicto y de la convivencia. Es decir, existe una percepción en la población judía que si un árabe se define como parte del pueblo palestino no puede ser leal. Y el 80% de la población judía indica que toda decisión con respecto a los límites del Estado de Israel
debe ser tomada en el Parlamento por una mayoría que debe incluir a los partidos no árabes en el Parlamento. Es decir, 61 votos, pero sin ningún partido árabe. La decisión tiene que ser tomada por la mayoría judía, y esto es algo muy consistente en los últimos años. Y una cuestión que, por supuesto, si vamos de nuevo a la definición de Israel como un Estado judío y democrático, de nuevo está dónde está el peso de lo judío y lo democrático, cuando está en un constante tándem que crea los conflictos cotidianos. Por supuesto que la posición de que Israel es un Estado judío y democrático no es completamente aceptado por la mayoría de los árabes. Como ven, el 64% de los árabes piensan que Israel no puede ser al mismo tiempo también democrático judío, y que Israel tiene que decidir qué es lo que es, si es democrático o judío. Pero en forma interesante, cuando se preguntó en una encuesta, los árabes y los judíos por separado acerca si sienten orgullo de ser israelíes, el 55% de los árabes dijo que se sentían muy orgullosos de ser israelíes, y el 86% de los judíos dijeron que son muy orgullosos de ser israelíes. Es decir, tenemos acá una tendencia muy interesante, en especial en los últimos años. En los últimos años la tendencia de los árabes israelíes es una tendencia de israelización. Por un lado, del punto de vista cultural, el número de chicos por familia se ha reducido en forma candente, hasta el punto que está casi al nivel de los judíos. Se está formando una clase media árabe-israelí que, como toda clase occidental, piensa que para criar un chico que tenga éxito hace falta mucha plata. Y la mejor forma de hacerlo eso es reduciendo el número. Hay otro proceso que ayuda. Nosotros los sociólogos siempre hemos dicho que la mejor forma de controlar la natalidad es proveer educación y derechos igualitarios a las mujeres. Y esto ocurre en dos sectores interesantes, vamos a hablar después de los ultraortodoxos, pero en el sector árabe el porcentaje de mujeres que están estudiando en las universidades es más alto que el de los hombres. Hasta el punto que en promedio la educación de las mujeres está empezando a superar la educación de los hombres. Y eso lleva, por supuesto, a más oportunidades de participación en el mercado de trabajo a la mujer árabe, que viene de una cultura muy tradicional, pero muy tradicional, en la cual no se concebía el trabajo fuera de la casa, y en el mejor de los casos el trabajo tenía que ser en la escuela del pueblito. Ahora estamos pasando a un periodo en el cual trabajan fuera de la ciudad y están haciendo carreras, en especial en el campo de los servicios, trabajo social, enfermería, fisioterapia, pero también en otros campos. Y esto está contribuyendo mucho, digamos, a un proceso que llamamos de israelización de los árabes israelíes en términos culturales, en el sentido que están tomando como valores centrales los valores de la sociedad judía también. En los intentos de reducir las tensiones internacionales, como dije antes, y esto es importante, y lo digo, tenía que haber dicho al principio, yo soy académico, las universidades en Israel son autónomas, y yo represento a mí mismo como científico, no represento al gobierno de Israel, no tengo ningún puesto oficial en el gobierno de Israel, sino que soy académico independiente, entonces tengo más libertad de decir cosas. El gobierno de Israel desde el año 2007 tiene una política bien clara que es doble con respecto a la minoría árabe. Por un lado, a través de acciones parlamentarias, reducir o excluir a la minoría árabe del ámbito político, en especial. Lo vemos últimamente en la ley de nacionalidad, lo vimos anteriormente en la ley que aumentó el mínimo de votos necesarios para ser representado en el Parlamento. Lo vemos también. ¿Qué hice? Lo vemos también en los intentos de modificación de la lengua árabe de idioma oficial a idioma menos oficial. Pero al mismo tiempo,
una implementación muy grande de medidas a los efectos de incrementar rápidamente la integración de la población árabe en la economía israelí a través de mejorar la infraestructura de los colegios, proveer fondos que ayuden al acceso a la educación universitaria, académica, y fondos que ayuden a la incorporación de los académicos árabes en el mercado de trabajo. Entonces tenemos acá una política doble de este gobierno y del gobierno anterior que trata de, por un lado, reducir el aspecto político de la minoría árabe y por el otro lado incrementar la integración en la clase media israelí. Entre otras cosas hay que notar, como dije antes, la resolución 922 del gobierno, acá puse el número, 3.3 billones de dólares en un periodo de 5 años para incrementar, mejorar la infraestructura de las ciudades árabes y de la población. Hasta acá la división etnonacional. La próxima división que quiero referirme, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Estoy bien? Es la división basada en... 10 minutos más. Sí, esta es corta, esta es más fácil. Es la división que está basada en cuestiones religiosas. Esto es una encuesta que se hizo a través del tiempo. Si no me equivoco, está hecho por el Pew Institute en Estados Unidos, que hizo una encuesta en Israel sobre la cuestión de la medida de la religiosidad. Y lo que se puede ver bien claro es una cosa muy interesante. Estos son la representación de los grupos religiosos a través de los años, pero esto es lo que yo quería marcar. El 4% de la población que está no definida desde el punto de vista religioso. Es decir, no tiene religión. Y si no tiene religión, tampoco tiene ciudadanía. No, está bien. Era para nada más mostrar eso. Yo sigo acá. Algunas costumbres universitarias uno tiene. Yo siempre enseño cuando me estoy moviendo en las clases, pero ustedes son colegas, no son estudiantes y no me tengo que mover, está bien. De vez en cuando me confundo. No, haga lo que quiera. Sí, las costumbres de muchos años no se puede sacar. Este grupo del 4% en realidad son familias de judíos que emigraron a Israel, en especial de los países de la Unión Soviética anterior, cuando las familias no son judías, pero uno era judío, entonces ellos vinieron con ellos y todavía no se ha solucionado el problema de a qué religión pertenecen. Y por lo tanto, tampoco tienen, digamos, la residencia permanente, pero no tienen ciudadanía. Parte de eso también es alrededor de 100.000 exilados inmigrantes que llegaron de África y que están en Israel todavía. Hay 4 corrientes religiosas en forma general. Están los ultraortodoxos, que ponen un énfasis total en el judaísmo como religión. Para ellos el judaísmo es religión. Y la única forma que Israel puede ser un Estado judío es si es un Estado religioso, de acuerdo a las tradiciones de hace 250 años, o hace 2000 años. Por lo tanto, para ellos, el Estado de Israel no es diferente a ningún país del mundo. Les da lo mismo que viven en Israel o que viven en Bélgica. Incluso en Bélgica mejor, porque los no judíos se comportan mejor con ellos que los judíos. Ellos lo dicen también. Este grupo era muy pequeño y se opuso a la creación del Estado en el 48. Porque al entender de este grupo, si el Mesías no vino, no hay redención y por lo tanto no hay Estado judío y no hay todas las instituciones judías. Pero durante los años han crecido de muy pequeño a empezar a ser más significativo. Por supuesto que, por un lado, a partir de 1977, interesante, hasta 1977 incluso no estaban dispuestos a ser parte del sistema político. En 1977, de a poquito entraron en el gobierno. Miembros en el Parlamento y entraron en el gobierno y siempre se resistieron a ser ministros, entonces son viceministros, pero sin ministro por encima.
Y fundamentalmente lo hicieron para representar sus intereses. Como todos sabemos, política en definitiva es la distribución de fuentes y la economía. Para ellos la autoridad máxima son los rabinos. Y los partidos políticos la autoridad máxima son los rabinos. Tienen varias rebeldías internas últimamente. Hay un grupo de mujeres ultraortodoxas que quiere ser candidatas al Parlamento. Los ultraortodoxos dicen, mujer en el Parlamento. Eso es cuestión de hombres, no es cuestión de mujeres. Política, fuera de la casa, es cuestión de hombres. Pero hay una rebeldía ahí. Es decir, se van a tener que enfrentar con esa rebeldía. La segunda rebeldía es que hay rabinos que dijeron todo muy bien, pero hay que empezar a trabajar. No se pueden mantener las familias todo el tiempo de donaciones y filantropía, hay que trabajar. Y el gobierno apoya mucho la incorporación en estudios académicos de sectores ultraortodoxos. La Universidad de Haifa tiene 1000 estudiantes ultraortodoxos, 500 de pregrado y 500 de posgrado. Que de esa forma van a reducir la tensión porque se van a tener que integrar un mercado de trabajo que es mixto. Van a tener que empezar a trabajar con los seculares. Los religiosos nacionales que conservan la religión, pero están comprometidos con el Estado y sus necesidades, incluyendo el servicio militar, aceptan la autoridad de los rabinos, pero también de las instituciones del Estado, el Parlamento y las leyes, y los juzgados, pero en los últimos años han desarrollado una concepción neoliberalista de que hay que no solamente ser parte del gobierno, sino que también manifestar nuestra ideología neoliberalista en las leyes y reducir la función de los juzgados a favor de el soberano que son los elegidos en las elecciones. Una concepción muy interesante, una tensión constante en reducir la independencia de la Suprema Corte de Justicia y la independencia de la justicia a través de la concepción de que el diputado es el soberano porque fue elegido y el juez no es soberano porque fue nombrado. Lo cual crea una tensión muy difícil entre lo que era un sistema de justicia muy independiente en Israel. La Suprema Corte de Justicia era concebido por todos los sectores de la sociedad como el lugar que se pueda pedir protección, en especial por las minorías. Y la Suprema Corte de Justicia nunca desilusionó a las minorías y siempre las protegió de las actividades de los parlamentarios, que a veces, para demostrar su trabajo, exceden en el número de leyes que quieren legislar. En especial en Israel. Todo parlamentario piensa que va a ser un gran parlamentario si cuando termina puede decir, yo legislé 100 leyes. Ya no, ya perdimos la cuenta de las leyes, nadie sabe qué es legal y qué no. La mayoría de la población se autoconsidera tradicional, es decir, cuida las tradiciones religiosas, pero con respeto a todos los otros sectores. Y otra parte importante de la sociedad son los laicos, que ven necesaria la separación del Estado y de la religión. Y la legislación religiosa es un conflicto muy grande. Yo vivo en la ciudad de Haifa, que tenemos la gran ventaja que cuando se creó el Estado de Israel, el primer ministro Ben Gurión dijo a los religiosos, vamos a hacer un estado de status quo. En los lugares que hay actividades en los sábados, los dejamos así. En los lugares que no, también los dejamos así. Haifa era una ciudad árabe, y por lo tanto había transporte y comercio los sábados, así que el transporte y el comercio en los sábados en Haifa sigue existiendo, porque es parte de ese acuerdo del status quo del 48. El problema está en las ciudades nuevas, en las cuales la mayoría de la población es laica, en la cual la mayoría de la población, inclusive Tel Aviv, quieren los sábados por lo menos un almacén abierto para comprar algo, un café o bar abierto para tomar algo, un ómnibus para ir al mar, y el conflicto es muy grande si es en contra del status quo o no es en contra del status quo. En un momento determinado la legislación era municipal. En este gobierno la legislación, si es
posible o no posible, fue trasladada al Ministerio, creo que del Interior, que por supuesto el ministro es religioso. La ley de servicio militar obligatorio es también un conflicto muy grande con el sector ultraortodoxo, que no está dispuesto a ser parte del servicio militar. La definición de quién es judío, de acuerdo a la religión ortodoxa, o la aceptación de la postura de los grupos mayoritarios hoy en día en el mundo, del judaísmo, los reformistas y conservadores, que tienen una postura completamente diferente. La participación de rabinos en la política y su interferencia en decisiones basadas en el Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto son motivos de tensiones, y más tensión aumenta, como pueden ver a través de los años. Tenemos una reducción en los mesortí de 41 a 37% y un aumento en los que son religiosos nacionales, un pequeño aumento, pero un gran aumento en los jaredí, en los ultraortodoxos, que aumentaron de 6 al 9%, y como tienen familias muy grandes, está proyectado que son hoy el grupo en Israel que más aumenta en la población. Por lo tanto, los conflictos esos van a ser más candentes y más difíciles. Este es, digamos, lo que está proyectado, como ustedes pueden ver. Si en el 2015 esta era la población ultra religiosa, en el 2055 ya va a ser un porcentaje mucho más alto, y está proyectado de acuerdo al número de hijos que tienen hoy en día. Son familias muy grandes de 6, 7, 8 hijos. Así que estas son las fuentes de tensión. Esto lo podemos pasar. Bueno, más o menos creo que cubrí este tema. Lo que quería más que nada terminar diciendo es, si con todo lo que he presentado, una sociedad dividida profundamente, y estas son nada más que parte de las divisiones, creo que hace Israel una sociedad que continúa. Yo creo que la gran llave de todo el asunto está en el sistema democrático institucional. Cuando me fijo en todas las minorías, en todas las tensiones, la minoría árabe hoy en día, la minoría religiosa hoy en día, y en el pasado la minoría de judíos orientales, todos los conflictos terminaron en la formación de partidos particularistas y representación en el Parlamento. Es decir, cuando uno se fija históricamente en todos los conflictos estos, el sistema democrático e institucional fue capaz de adaptar a las tensiones estas y canalizarlas institucionalmente a las instituciones democráticas, en las cuales el conflicto continuó, pero en instituciones democráticas y no en la calle, y no en conflictos, digamos, violentos, sino en las instituciones mismas, en la Suprema Corte de Justicia, en el Parlamento y en las otras instituciones democráticas del país. Gracias. Gustavo, muchas gracias por la excelente y abarcadora presentación. Yo quisiera proponer lo siguiente, que recabáramos ahí 3, 4 preguntas y volvemos a la mesa e tu las contestas em conjunto, não? Sim. Então as pessoas se... Então, comecemos aqui, eu encareço realmente que as pessoas façam perguntas... Débora Barembon é aqui primeiro, a embaixadora aqui, depois atrás. Acho que, peço que as pessoas se identifiquem brevemente. Buenos días. Me molesta mucho en su presentación, en la segunda parte, que usted mezcla religiosos y ortodoxos y no hace un espacio para los judíos liberales. Nosotros acá en Brasil tenemos una corriente liberal muy fuerte y que fue a Israel también. ¿Dónde coloca usted a los judíos liberales en Israel? Es muy
sorprendente y muy molesto para nosotros. Yo vengo de una familia, mi abuelo fue director de la principal escuela judía en São Paulo durante 25 años. La familia del ministro Laffer estuvo muy presente en esa escuela, el colegio Atgia Renascença en portugués. Y esta gente está en el fondo de la cultura judía en Brasil y también de muchos que hicieron allá. ¿En dónde queda esa gente? ¿Por qué ortodoxo y religioso es lo mismo para usted? Atrás. Sí. Buenos días. No, Mesolati. Mi nombre es Carlos Ortiz, soy cónsul del Perú aquí en San Pablo. Yo quería recordar en el año 2000 un trabajo suyo en coautoría con 2 autores, intitulado Identificación Política de la Juventud, delineando las diferencias políticas entre derecha e izquierda en Israel. Sostiene que la diferencia de ambas posturas se fundamentan en 2 ejes, nivel socioeconómico y sentido de religiosidad. En ese sentido, usted concluye que el votante de derecha, a diferencia de lo que se puede pensar, proviene de niveles socioeconómicos bajos, con un alto sentido de religiosidad, y el votante de izquierda de niveles socioeconómicos altos y con un bajo sentido de religiosidad. Han pasado casi 20 años de ese artículo. Yo quería conocer un poco cuál es la evaluación y la evolución que se puede tener de esa perspectiva, tomando en cuenta un renacer de posturas nacionalistas en Occidente y el fenómeno de la primavera árabe hace algunos años. Muy bien. Una más. Felipe Rasto. Es una pregunta, ¿cómo ve la sociedad israelí y los 4 elementos o que sea, en relación a los judíos que están fuera de Israel? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Curioso. Mais uma última atrás. Ali, ó. Levanta a mão para a pessoa te. Uma mais. Ali. A última lei aprovada, a questão de 2 semanas, 1 mês, há uma gritaria muito grande. Até que ponto os que gritam têm razão? Okay. Gustavo, volvemos a ti ahora. Ok. Perdón, pero no los he excluido a los judíos no ortodoxos, ni a las corrientes conservativas o reformistas. Son considerados en Israel parte del grupo Mesorti. Y por lo tanto, cuando son intervenidos se autoidentifican como Mesorti. El conflicto, digamos, la representación de los grupos no ortodoxos judíos en Israel es pequeña, y el conflicto grande es con el judaísmo en el mundo, es decir, entre Israel y el judaísmo en el mundo, que ese es el conflicto más grande y más preocupante, que probablemente es el que llevó a Herzog a convertirse en el presidente de la agencia judía justamente para eso. Pero es un conflicto grande, pero no es un conflicto interno, es un conflicto más externo, es decir, está más representado en la vida cotidiana. Yo entiendo que para los judíos que se identifican con las tendencias liberales del judaísmo les molesta mucho en Israel, pero en Israel mismo es un grupo relativamente chico. La gran masa está en las relaciones entre Israel y Estados Unidos, y la comunidad de Estados Unidos y la comunidad de todo el mundo en realidad. Con respecto al análisis, eso no cambió mucho. Es decir, uno de los problemas más grandes de la política israelí es la estabilidad y la polarización de los que votan. Como decía antes, el polo que se identifica más con Israel como Estado judío es el polo religioso, es el polo nacionalista, y tiene una gran influencia en las clases bajas. Me estaba contando un taxista, un amigo mío que viajaba con un taxista, y decía, teniendo en cuenta las investigaciones que está pasando el primer ministro, ¿qué es lo que pensás? Y dice el taxista, Bibi es Dios, no se lo toca. No se lo toca. Es el rey, no se lo toca.
Así que la polarización es muy grande en la sociedad israelí y es uno de los grandes problemas que no hay mucho movimiento de votos, de campo a campo. Por lo tanto, soy muy pesimista, es decir, los votos no se mueven. Hubo momentos históricos en los cuales hubo movimiento, pero los votos no mueven porque están basados no en discusiones políticas abiertas, de expresión libre, sino están en alguna medida basadas en cuestiones que son paroquiales, digamos, o tribales, si querés, en las tribus. Bien. Así que lamentablemente es muy consistente y no cambia mucho. Esos son los sectores. Diría que el único cambio es que, digamos, hay un movimiento al partido centrista de la PIT, de los sectores, en especial de los sectores, digamos, liberales de la clase media alta, y un poco de sectores que tradicionalmente no apoyaban, pero no muy chicos el movimiento. Lo vimos en las últimas elecciones que parecía que la derecha iba a perder y al final no pasó, porque a último momento la gente votó de acuerdo a su pertenencia, digamos, paroquial o tribal, que de acuerdo al pensamiento claro. Las relaciones de Israel con los judíos del mundo, conflicto muy grande, muy conflictivas hoy en día. Muy conflictivas justamente porque lo que empezamos acá. Es decir, la tensión entre religiosos y ultrarreligiosos en Israel es transformada en una relación muy, pero muy tensa con gran parte del judaísmo mundial que pertenece a los sectores mesortín y reformistas. Y digamos que esa tensión es muy grande. Esa tensión es muy grande porque creo que hay un desafío, digamos, no a la ultraortodoxia, pero sí a lo que se llama el rabinato central de Israel. El rabinato central de Israel hoy en día se siente bajo ataque y por lo tanto exacerba esas relaciones. ¿Y por qué está bajo ataque? Primero por la cuestión de la kashrut. Hay ya un desafío a la kashrut, kashrut es la cuestión de la comida que tiene que pasar, la comida que es aceptada religiosamente. Hay sectores dentro de los religiosos mismos que exigen romper el monopolio de la Rabbanut Rashit y otorgar a otros grupos la posibilidad de dar la kashrut, que no sea un monopolio, que haya competencia. Hay una declaración de la Corte Suprema de Justicia que le dijo al rabinato, todos los que son empleados de la kashrut no pueden ser empleados de los negocios. Tienen que ser empleados de la Rabbanut. Hoy en día los que pagan son los negocios. Que dicho sea de paso, eso es lo que aumenta mucho el precio de los hoteles y de la comida. Había un programa de televisión que mostraron, fueron un sábado, un hotel en Eilat, para investigar por qué un hotel en Israel cuesta tan caro. Cuesta muy, muy caro. Y una de las cosas que encontraron, que el que tiene que cuidar la kashrut, como es sábado que tiene que cuidar la kashrut, entonces él viene al hotel, pero no viene solo. Porque ¿cómo va a ser el Shabbat sin la familia? Viene con toda la familia. Y claro, no viene solamente con la esposa, viene con los 6 hijos. Entonces hay que pagarle 4 habitaciones. El dueño del hotel tiene que pagar 4 habitaciones, alguien tiene que ayudarlo a pagar las 4 habitaciones, son los otros clientes, como lo transfiere, lógicamente. Y lo mismo con los restaurantes. Y por lo tanto hay un desafío a la Rabbanut. Otro desafío que es más popular. Muchas parejas jóvenes hoy en día dicen, yo no me quiero casar por la religión. Me voy a Chipre, está cerquito, 45 minutos en avión, nos casamos civil, en Israel el gobierno reconoce el casamiento, la mujer tiene todos los derechos de mujer casada, el hombre todos los derechos de hombre casado, pero no fueron a la Rabbanut. Y eso también representa un desafío, porque al final alguien va a tener que recalar. Así que es también una relación conflictiva, y mientras el desafío es más grande,
la reacción al judaísmo del mundo, al reformista y conservativo, es más grande. Y la tensión es más grande. La ley de la nacionalidad. Mi posición personal y la posición de mucha gente, completamente innecesaria. Completamente innecesaria. Representa en realidad una necesidad del gobierno, porque todos sabemos que va a haber elecciones en febrero. Y es ahora, y como el Parlamento está de vacaciones y entra en vacaciones porque son las fiestas judías, si no es ahora, no va a estar antes de las elecciones. Personalmente yo no conozco ningún país que fue creado por ley. Como empecé la presentación del principio, si el Estado de Israel existe es porque llegaron millones de judíos a Israel y se pusieron a trabajar. Y porque los árabes ayudaron a trabajar también y eran los obreros de la construcción. Así se construyó el Estado, no por ley. Lo que sí lo veo interesante desde el punto de vista sociológico es el movimiento que se formó atrás de eso en Israel. Cuando por primera vez, digamos, las minorías drusos y árabes no solamente manifestaron en pleno centro de Tel Aviv, sino que también lideraron a los judíos liberales en la oposición a la ley. Que es un proceso interesante la coalición que se forma, o que se fue creada en ese momento, eso es lo que puedo decir. Y voy a terminar con una pequeña anécdota. Uno de mis decanos en la universidad, él es de origen árabe musulmán, por supuesto fue elegido democráticamente por la facultad de él y también venció en las elecciones a una candidata judía. Así, una persona con mérito. Y estábamos charlando y me dice, mira, Gustavo, te voy a decir la verdad, yo a ustedes no los puedo entender. A los judíos no los puedo entender. A ustedes, los israelíes judíos, no los puedo entender. Le digo, ¿por qué? Me dice, mira, ustedes son mayoría, ¿no se dan cuenta? Ustedes tienen el gobierno, tienen las instituciones de Estado, tienen el ejército, tienen la economía, son mayoría. ¿Cuándo se van a dar cuenta que son mayoría? Dice, esa ley es una ley de una minoría que tiene miedo. Dice, ustedes son mayoría, ¿para qué necesitan una ley así? Los mayoritarios tienen que ser gentiles con las minorías porque tienen el poder. Y si después de 70 años tienen el poder, pero está claro, todos sabemos que tienen el poder. Dice, todos los árabes sabemos que ustedes tienen el poder, que tienen todas las instituciones. ¿Para qué necesitan esa ley? ¿Y para qué necesitan comportarse como minoría que está siempre en peligro? El Estado es de ustedes. 70 años han pasado. Está claro. Gustavo, ¿te parece bien una ronda más de tres preguntas? Si no están cansados de mí. No, para nada. Bernardo. A mí me es muy estimulante las preguntas y yo no. No hay problema. En el micrófono, Bernardo. Flavio y Saleh. Bernardo Sorge. Voy a hablar en español. Graduado de la Universidad de Haifa. Graduado de la Universidad de Haifa. En el año 1972, una de las primeras promociones. Exactamente. Nacido en República Oriental de Uruguay. Entre otros, en la periferia de Argentina. Por una cuestión de respeto público no voy a responder y no voy a ofender a ningún familiar de Sergio. Sobre todo mi madre, que está muerta. Sí. Y tu padre un santo. Lo que tú indicas, obviamente con todas las especificidades de Israel, que sabemos que hay procesos hoy a nivel global donde la democracia está muy tensionada y hay, dependiendo de cada país, más o menos, hay una cierta alianza que se ha formado entre, digamos, grupos nacionalistas de derecha, seculares, y grupos religiosos más o menos ortodoxos que se repiten en Israel. Tu foco fue la sociedad israelí, fue excelente. Ahora, ¿no valdría también mencionar, digamos, el elefante en el cuarto, que son la ocupación de Israel,
que de alguna forma es la que en buena medida explica lo que está pasando en el proceso político interno? Dos preguntas más. Flávio Sí. Bittelman y Saleh. No, ahora terminamos. Ok. Flávio Bittelman. Mi pregunta es, ¿esta ley 922 es solamente dentro de Israel o también en los países, la ocupación árabe? No, Dentro de Israel. dentro de Israel. Saleh. Stefan Schale, Salege é brasileirado, né? Posso perguntar em português? Sí, claro. Eu sou do tempo que o Partido dos Trabalhadores em Israel teve uma influência fundamental no seu desenvolvimento. O que tanto no aspectos sociais como construção do próprio Estado de Israel. O que aconteceu? Número 2, o seguinte: quais são as diferenças econômicas e sociais entre a comunidade árabe e a, vamos dizer, comunidade judia, a renda, a posição na sociedade social, etc. E terceiro, vocês têm estudado o que aconteceu, o que aconteceu com outras, porque árabe será sempre árabe e judeu será sempre judeu. Mas houve, na própria Europa, eu mesmo que nasci na Iugoslávia, exemplos de minorias étnicas na Áustria, na Itália, a sua não integração durante fascismo e nazismo, depois quando houve socialismo iugoslavo, etc. Vocês têm estudado esses casos, que são muito interessantes, inclusive, para a convivência. Obrigado. Gustavo, consideraciones finales. Sí. La verdad, Bernardo, que no estoy seguro que la coalición es entre nacionalistas seculares y religiosos. Me parece que son nacionalistas religiosos y religiosos, que tienen tendencia muy fuerte a sobrevalorar los valores religiosos. Y lo veo bastante en los partidos gobernantes hoy en día, en los miembros del Parlamento del partido gobernantes, que no demuestran mucho de secularidad. Es decir, el partido, digamos, en el Likud, históricamente había un grupo liberal, pero no existe más. Y no podemos dar los nombres. Dan Meridor no está en la política, se fue porque casi lo echaron, porque era demasiado liberal para ellos. Él realmente representaba una línea liberal. Benny Begin, el hijo de Menachem Begin, también más o menos lo echaron, porque no era suficiente de derecha. Toda la línea esa que en la historia se llamaban los sionistas liberales, que eran parte de la coalición, más o menos los echaron. Así que es nacionalismo muy, pero muy relacionado a la religión. La ocupación de los territorios, mira, es un asunto muy complejo. Y no sé cómo decirlo eso, pero digamos, hubo momentos muy especiales, 1993, la firma del acuerdo con Arafat y Rabin, y más o menos hay que decir la verdad, los únicos dos que eran capaces de hacer y solucionar el problema parece que eran ellos nada más que ellos dos, y los dos han desaparecido. A partir de ese momento hay fuerzas de inercia y también fuerzas nuevas en el Medio Oriente, que es como dicen, sí hay que hablar, pero ¿sabes qué? La situación está bien, así como está. Y no solamente del lado judío. La autoridad palestina está muy contenta en la vida cotidiana con la situación actual. Ellos mismos no buscan la forma de entrar en negociaciones porque existen como autoridad palestina con sus ventajas institucionales y económicas, y se han convertido en una élite con, como decimos en sociología, la ley de hierro de la oligarquía, exactamente, llegaron ahí. Entonces ahora vamos a hacer todo lo posible para no cambiar la situación. El menos interés que ellos tienen es Gaza. Es decir, ellos siempre van a decir, somos un solo pueblo, Gaza y la Cisjordania somos todos juntos, pero nosotros a Gaza no entramos. Que jamás se quede ahí, nosotros con jamás no queremos hablar, tenemos suficiente. Entonces, estamos en una situación verdaderamente desesperante en la cual
lo que tendría que haber en las direcciones es un intento de solucionar la situación. Aparte de todo lo que pasó en el Medio Oriente. Es decir, en el Medio Oriente, la guerra civil de Siria, que ocupó mucho a los países árabes, entre los que apoyaban a la oposición y apoyaban al gobierno, básicamente la coalición de Arabia Saudita y los países de los Emiratos contra Irán, que apoyaba a Assad. Irak, que en realidad se convirtió en un estado chií, y toda la preocupación que tienen todos los países árabes de esa zona, incluido Egipto y Jordania, de la posibilidad de que Irán se convierta en un estado atómico y en una potencia de la zona, y la tensión que hay también. Resulta que no solamente la tensión no es entre judíos conservativos, reformistas y ortodoxos, también entre Shiim y Sunim, musulmanes de la Shia y musulmanes de la Sunni. Por lo menos en el Medio Oriente, a lo mejor en el mundo espero que no, pero en el Medio Oriente la tensión es terrible, se quieren matar. No se reconocen uno a los otros por una cuestión de diferencia en un profeta de hace 600 años. Entonces, esa es la situación general. Sí, el Partido Laborista tuvo una función muy, pero muy especial en Israel, pero desde entonces no logró encontrar su plataforma de nuevo. Tenía una plataforma histórica muy importante, pero durante los años no consiguió renovar y convertirse en un partido central en la política israelí, y está reducido hoy en día al tercer partido en el mejor de los casos. El partido del gobierno, el Likud, después el partido de Lapid, los partidos centristas, y en el tercer lugar el Partido Laborista. Nadie piensa que tiene posibilidad de formar gobierno. Es una lástima, pero es la verdad. Aparte que todos los bastiones y centros de influencia del Partido Laborista se debilitaron a través de los años, se transformaron. Los kibutzim ya no son lo que eran antes. Lo que decía de los sindicatos ya fueron privatizados, todas las empresas fueron privatizadas, así que no tienen centro de fuerza. Esa es la situación. Con respecto al modelo israelí, yo creo que el modelo israelí pasó dos etapas. Digamos, hasta los años 70, era un modelo de melting pot, ¿cómo se dice melting pot? De asimilación. Un modelo asimilatorio. Todos tienen que ser israelíes. Tienen que tener nombres israelíes, hablar hebreo. En los años 70 se empezó a debilitar el modelo, eso por suerte, porque tampoco funcionó. Es decir, aparentemente la superficie sí, un poco como la desaparición de los grupos étnicos durante el gobierno soviético, que no desaparecieron, sino que los callaron, y empezaron a surgir otras tendencias que son multiculturalistas. Israel es un estado multiculturalista hoy en día. Siempre cuento la dificultad del estudio en la Universidad de Israel. Enseñamos en hebreo, leemos en inglés, y la mayoría de nosotros, ni el hebreo ni el inglés es la lengua madre. Es la segunda o tercera lengua. Así que en las clases se escucha árabe, se escucha ruso, se escucha hebreo y se escucha inglés. Pero no solamente es el idioma, sino que son las tradiciones también. En realidad es un país multicultural. Como dije, el modelo es un modelo de que tiene una representación o una característica de identificación como Estado judío, pero hoy en día es muy multiculturalista. Hay letreros en todos los idiomas, en todos lados. Uno puede entrar a una ciudad árabe y ver letreros en hebreo y en árabe y en inglés. Y entra a un barrio judío y hay letreros en ruso y en hebreo. Y hoy ya no es parte de... Qué raro, ¿no? No, es parte de la vida cotidiana. Me acuerdo cuando yo decidí quedarme con mi nombre original, Gustavo, entré al aeropuerto, me querían convencer cambiar el nombre, dije no. Y probablemente parte de la multiculturalidad es que mi esposa es israelí, y cuando estaba por nacer mi hijo mayor, le digo, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Y me dice, ¿está claro? Le digo, ¿cómo? Diego.
Y Diego se llama Diego hasta el día de hoy, ya tiene 35 años. Pero no Maradona, ¿no? Solo Diego. Y el segundo le digo a mi esposa, y bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Me dice, está claro. Le digo, ¿cómo? Gabriel. Le digo, ¿por qué? Batistuta. Está claro. Lamentablemente ninguno de los dos fue futbolista, pero uno están en el campo de la computación, son buenos chicos. Buenos padres también, pues ya sea bueno. Pero eso representa el multicularismo, es decir, ya ponemos nombres que no son nombres de la Biblia, son nombres que pueden ser nombres extranjeros. Mi nieta mayor se llama Emily, nombre muy bíblico. La segunda se llama Libby, también ese sí es bíblico, pero puede ser de todas formas. Bueno, con esta anécdota muy judía y muy argentina, yo quisiera terminar y un aplauso muy caluroso.